Buenos días chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Academia Roviños. Como siempre, esta de acá es una institución seria, es un canal que trabaja para brindarles a ustedes los mejores conocimientos que requieren para lograr sus metas y para que puedan aprender cada día más. Así que, si es que tú eres nuevo, te recomiendo que veas todos los videos porque son muy interesantes y de bastante aprendizaje con respecto a lo que son los niveles de matemática, física, química, ¿no? Los cursos que tú deseas, obviamente. Esta vez vamos a hablar acerca de lo que viene a ser el teorema de Cardano-Viet, pero aplicado a las ecuaciones de quinto grado. Bueno, en este caso ya tenemos nosotros relaciones entre las raíces, ¿no? Ya sea de repente entre las sumas, entre la suma de los productos binarios, entre la suma de productos ternarios o cuaternarios, o simplemente entre el producto de todas las raíces, ¿no? Entonces, así es como nosotros vamos a aplicar y vamos a relacionar para poder trabajar fácilmente. Problemas que de repente se hacían muy engorrosos porque tú tenías que calcular las raíces de por sí. Entonces, lo vamos a hacer nosotros de una manera muy sencilla, aplicando este teorema de Cardano-Viet. ¿Ya? A ver, veamos entonces. Diremos, tenemos acá entonces el teorema de Cardano-Viet. Ya. En este caso, como te vuelvo a recalcar, aplicado a las ecuaciones de quinto grado, ¿no? Diremos, una ecuación de quinto grado tiene una forma general de expresarse, que vendría a ser de esta manera. Sería a x a la quinta más b x a la cuarta más c x al cubo más d x al cuadrado más e x y más f. Y eso obviamente igual a Serapio Torres. ¿Sí? Entonces, tal y como estás observando acá, esto de acá vendría a ser la forma general de una ecuación de quinto grado. Entonces, y bueno, vamos a señalar sus raíces. Y con sus raíces, ¿cuáles podrían ser? Allá, x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4 y bueno, x sub 5, ¿no? Esas son entonces las raíces de la ecuación. Bueno, lo que vamos a relacionar, como te vuelvo a recalcar, es simplemente la suma de las raíces, ¿no? Diremos entonces, profesor, si sumamos las raíces, x sub 1 más x sub 2 más x sub 3 más x sub 4 y más x sub 5. Entonces, ¿qué es lo que me va a dar eso? Bueno, en primera instancia vamos a recordar la regla de signos. Acá es más primero, luego el siguiente es menos, luego acá es más, luego acá es menos, acá es más y por último es menos, ¿no? Entonces, la suma de todas las raíces me daría menos el coeficiente del término cuártico, sobre el coeficiente principal. Entonces diremos, profesor, acá me va a salir simplemente menos b sobre a. Claro, eso vendría a ser entonces la suma de todas las raíces. Bueno, ahora puede ser la suma de los productos binarios, o sea, por ejemplo, x1 por x2, x1 por x3, x1 por x4 y así sucesivamente, ¿no? Y así sucesivamente hasta el último x4 por x5.
O sea, sumando todos los productos binarios. Todos. Entonces tú sumas los productos tomados de dos en dos soliditos ellos. ¿Eso a qué será igual, profe? También es sencillo. Eso te va a dar C sobre A. O sea, el coeficiente del término cúbico sobre el coeficiente principal. Ah, ya, profesor. Entonces, eso sería C sobre A. Muy bien. Profe, ¿y ahora qué me continuaría? Bueno, ahora continuaría los productos ternarios, la suma de los productos ternarios, o sea, x1 por x2 por x3 más x2 por x3 por x4 más, y así sucesivamente. Vas a multiplicar todas las opciones de 3 en 3 hasta el último, que podría ser x3 por x4 por x5, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿eso aquí va a ser igual, profesor? Ah, ya, eso va a ser igual al cociente, va a ser igual al cociente del coeficiente del término cuadrático entre el término o el coeficiente principal. Sería entonces menos d sobre A. Eso sería. Muy bien. Ya, ahora sí. El siguiente sería la suma de los productos pero cuaternarios. ¿Cómo es eso, profe? Así, mira. x1 por x2 por x3 por x4. Luego puede ser x1 por x2 por x3 por x5, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente, hasta tener, por ejemplo, x1 por x2 por x3, o bueno, o x2 puede ser, ¿no? Por x3, por x4 y por x5. O sea, el detalle es que tú relaciones tomados de 4 y 4 todas las posibles multiplicaciones que pueden haber entre ellos. Y obviamente eso es lo que se va a tomar en cuenta acá. No, eso es lo que se va a buscar por acá. Ah, ya, profesor. ¿Y eso a qué va a ser igual? Ah, ya. Eso va a ser igual entonces a la división del coeficiente del término lineal entre el coeficiente principal. O sea, E sobre A. Eso de ahí. ¿Te das cuenta? Claro que sí. Muy bien. Y por último, el producto de todas las raíces. O sea, x1 por x2 por x3 por x4 y por x5. Muy bien. Entonces, ese producto, simplemente el producto de todo, ¿no? Me daría menos f sobre a. O sea, la división entre el término independiente entre el coeficiente principal. Por eso que sale menos f sobre a. Muy bien, así de fácil y sencillo sería esto, ¿no? Entonces, así es como nosotros hemos relacionado este fabuloso teorema, conocido como el teorema de Cardano-Vieille, por si acaso, ¿no? Para los que no lo conocen, es muy conocido, obviamente, mucho en el ámbito académico y en los estudios también, algunos estudios superiores. Puedes relacionarlo sencillamente de esa manera, así como te he explicado, para que obviamente por lo que es lógico no vas a tener complicaciones en tus estudios. Claro que sí. Bueno, vamos a marcarlo como para que quede más bonito para ti, para que puedas tener una mejor visión, obvio microbio, y así sería esto acá. Claro que sí. ¿Te das cuenta? Entonces, esas son las relaciones entre las raíces que se pueden dar para el teorema de Cardano-Vieille, ¿no? Y bueno, nosotros en los problemas vamos a emplear, cuando nos pidan, por ejemplo, suma de los productos binarios, de repente suma de las raíces, o de repente te piden el producto de las raíces, para no estar calculando cada una de las raíces,
simplemente vas a aplicar estos teoremas, que son muy fáciles y sencillos como todas. Muy bien, veamos el siguiente ejercicio a continuación, en el cual nos dice, sea la ecuación 2x a la quinta menos 2x a la cuarta más 32x al cubo menos mx cuadrado más nx más 8 igual a 0. De raíces a, b, c, d y e. Son 5 raíces de la ecuación, obviamente. Hallar el valor numérico de e, que es a al cuadrado por b por c por d, más a por b cuadrado por c por d por e, más a por b por c cuadrado por d por e, más a por b por c por d cuadrado por e, más a por b por c por d por e cuadrado. Muy bien, entonces nos están pidiendo hallar toda esta expresión que tú estás observando a partir de, obviamente, este enunciado, ¿no? Y diciéndote que a, b, c y d son raíces. Mira, lo que yo voy a hacer acá, en primer caso, para poder solucionar este problema, en primer lugar, voy a factorizar los términos en común en cada uno de ellos. Entonces, factorizando diremos, profesor, todos en común tienen A, B, C, D y E. Todos, absolutamente todos. Entonces, eso es lo que yo voy a factorizar. A por B, por C, por D, por E. Eso es. Ah, ya. Entonces, cuando yo factorice, obviamente acá se me va a ir cada uno de ellos, ¿no? O sea, se me va este y el cuadrado. Y me queda solamente A. Más, acá se me va a ir también todo, ¿no? Bueno, acá se me va el cuadrado, este y este. O sea, me queda solamente B. Más, acá también igual, se me va este y este. Y se me va el cuadrado y te queda C. C. Más, y acá también igual, ¿no? Se me va cada uno de ellos y se me va el cuadrado y me queda D. Y más, ahí acá, se me va todos y te queda E. Obviamente, ¿no? Ah, ya, profesor. Pero obvio que acá lo que tú tienes es el producto de las raíces y acá tienes la suma de las raíces. Entonces, eso tú lo puedes hacer por el teorema de Cardano-Lieb. Ah, ya. Entonces, aplicando Cardano, diremos entonces, profesor, la ecuación original era 2x a la quinta menos 2x a la cuarta más 32x al cubo menos mx al cuadrado más nx más 8 igual a 0. Bueno, aplicamos la regla del signo en el teorema de Cardano-Lieb. Acá es más, menos, más, menos, más y por último menos. Bueno, la suma de raíces, ¿quién vendría a ser, profesor? Y el producto, ¿quién vendría a ser? Bueno, primero comencemos con el producto, que es lo que me piden. El producto vendría a ser el cociente del término independiente entre el coeficiente del término principal, ¿no? El coeficiente principal. Entonces sería más por menos menos, menos 8 entre 2. Ah, ya. O sea que esto de acá, lo que tú estás viendo, es menos 8 sobre 2. Y eso multiplicado por la suma. ¿Y a qué se iguala la suma? Bueno, la suma de, en este caso, las raíces vendría a ser el cociente entre el coeficiente del término cuártico entre el coeficiente principal. El coeficiente del término cuártico sería menos por menos más 2 sobre 2. 2 entre 2. Ah, ya, profesor. Perfecto. Entonces acá simplificamos y me dan los patos hace tiempo. Acá mitad 1, mitad 4. O sea, que valdría menos 4. Claro que sí. Recontra fácil y sencillo como todas. Muy bien. Así se resuelven este tipo de problemas. Claro que sí. Muy bien, muy bien. Veamos entonces el siguiente ejercicio y nos dice, si la suma de raíces de la siguiente ecuación m más 1, x a la quinta más 12, x a la cuarta menos 8x cubo más nx cuadrado más 5m más 1, x más p igual a 0, es m menos 6. O sea, m menos 6 es la suma de raíces de esta ecuación de quinto grado, obviamente, ¿no? Nos dice hallar la suma de los productos cuaternarios. O sea, de las raíces obviamente se está refiriendo. M pertenece al intervalo abierto entre 2 y 5.
muy bien, perfecto. Para ello lo que vamos a aplicar es Cardano-Diet, ¿ya? Teorema de Cardano, entonces decimos. Aplicamos Cardano para la ecuación de quinto grado. ¿Qué ecuación, profesor? Bueno, esta de acá, bueno, que sería m más 1 x a la quinta más 12x a la cuarta menos 8x al cubo más mx cuadrado más 5m más 1x más p igual a Serapio Torres. Perfecto, profesor. Muy bien. Nos dice que la suma de las raíces es igual a m menos 6. Profe, ¿pero qué es la suma de las raíces? Obviamente por el teorema de Cardano-Diet vamos a poner acá signo, sería más, menos, más, menos, más, menos. Bueno, déjame decirte que la suma de raíces es el cociente del término cuártico, o sea, menos 12, porque es menos por más menos, menos 12 entre el coeficiente principal entre m más 1. Y eso tiene que darte m menos 6. Ah, ya. Entonces vamos a decir, profesor, fácil y sencillo, como todas, que la suma de las raíces, ¿no? O sea, que sería, por ejemplo, x1 más x2 más x3 más x4 y más x5, que es la suma de las raíces, se va a calcular como menos 12 dividido entre m más 1. Claro, y eso también va a ser igual aquí, profesor, obviamente a m menos 6, porque ese es el dato que te da. Ahí, entonces menos 12 sobre m más 1 es igual a menos 6. Perfecto, profesor. Entonces de acá yo voy a decir, esto pasa a multiplicar y sería menos 12 igual a m menos 6 por m más 1. Ahora, si yo multiplico esto de acá y distribuyo, me va a salir m por m, m cuadrado, menos 5m, menos 6, igual a menos 12. Pasa al otro lado, entonces me va a salir que m cuadrado, menos 5m, más 6, es igual a Serapio Torres. Entonces, esto de acá se desarrolla por aspa simple, ¿no? Sería simplemente m por m, y acá sería 3 por 2, uno negativo y el otro también negativo, porque menos por menos más. Al multiplicar en aspa te va a salir menos 5 el del medio, porque menos 2m menos 3m te da menos 5m. Entonces eso quiere decir que cada uno debe ser igual a 0, o sea, m menos 3 por m menos 2 debe darte 0. Si m menos 3 es igual a 0, entonces m puede ser 3. Si m menos 2 es igual a 0, m puede ser 2. O sea, que hay dos posibles respuestas para esto. Pero ¿cuál es el detalle? Acá lo descartamos. Dice que m pertenece al intervalo abierto entre 2 y 5. ¿Qué quiere decir? Que no opta por 2 ni tampoco opta por 5. Opta por cualquier elemento que está entre 2 y 5. Entonces quiere decir que este elemento de acá es rechazado, esta solución. La única solución vendría a ser esto. M igual a 3. Ah, ya, profesor, perfecto. Entonces, como es así, yo ya lo podría reemplazar, pues, ¿no? Para poder calcular lo que me piden. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Lo que me están pidiendo es la suma de los productos cuaternarios. Entonces, los productos cuaternarios sería, por ejemplo, x1 por x2 por x3 por x4, y así sucesivamente, ¿no? Hasta x2 por x3 por x4 y por x5. ¿Y a qué es igual eso, profesor? Bueno, eso es igual al cociente del término lineal entre el coeficiente principal. El término lineal sería 5m más 1, pero como m vale 3 sería 5 por 3 más 1. Profe, ¿cuánto es 5 por 3 más 1? Ya, esto mismo eres. Sobre m más 1, como m vale 3, sería 3 más 1. Ah, ya, profe, arriba sale 16 y abajo 4. 16 entre 4, 4. Y señoras y señores, eso de ahí, lo que usted está viendo, es la RPTA del problema. Claro que sí.
fácil y sencillo como todas. Muy bien. Muy bien. En la siguiente ecuación de quinto grado, mx a la quinta menos 20x a la cuarta menos mx al cubo más nx cuadrado menos 16x más 8 igual a 0, hallar la suma de los recíprocos de sus raíces. Bueno, perfecto. Veamos entonces, esta de acá es una ecuación de quinto grado que está expresada así de esta manera, ¿no? Vamos a ponerle nuevamente mx a la quinta menos 20x a la cuarta menos mx al cubo más nx cuadrado menos 16x más 8 igual a 0. Ya. A ver, entonces, de acuerdo a lo que estamos observando ahí, en esta ecuación nos está pidiendo la suma de los recíprocos de sus raíces. O sea, vamos a suponer que sus raíces sean x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4 y x sub 5. ¿Ok? Vamos a suponer eso. Entonces, en este problemita, de acuerdo a lo que puedo observar, están pidiendo 1 sobre x sub 1 más 1 sobre x sub 2 más 1 sobre x sub 3 más 1 sobre x sub 4 y más 1 sobre x sub 5. Muy bien, perfecto. Entonces, para hallar la suma de estos recíprocos que me están pidiendo, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a sacar el mínimo común múltiplo de todos los denominadores, pero como yo no sé qué naturaleza tienen esos denominadores, simplemente sería el producto de todos ellos. Bueno, o sea, el mínimo sería x sub 1 por x sub 2 por x sub 3 por x sub 4 y por x sub 5. Claro, porque yo no sé si son pares, múltiplo de 3, múltiplo de 4, etcétera, ¿no? Entonces, para simplificarlo no hay, pues, ¿no? Por eso directamente te digo que será el producto. Luego lo que vamos a hacer es esa cantidad dividirlo entre x sub 1, ¿ya? Dividirlo entre x sub 1 y multiplicarlo por lo de arriba. O sea, te va a quedar x sub 2 por x sub 3 por x sub 4 por x sub 5. Más. Ahora lo divido entre x sub 2 y bueno, se elimina x sub 2 y te queda arriba x sub 1 por x sub 3 por x sub 4 y por x sub 5. Más. Luego eso de acá lo divido entre x sub 3 y me quedará x sub 1 por x sub 2 por x sub 3, bueno, ya no x sub 3, sino x sub 4 y x sub 5. Y así, ¿no? O sea, con x sub 4 y x sub 5 también sale lo mismo, ¿no? De tal manera de que, bueno, voy a poner puntos suspensivos hasta el último, que me va a salir con x sub 5, al dividirlo va a ser x sub 1 por x sub 2 por x sub 3 y por x sub 4. El detalle es este. El detalle es que a la hora que yo he hecho esa expresión, lo de arriba es la suma de los productos cuaternarios, ¿no? O sea, tomados de 4 en 4. ¿Te das cuenta? Entonces, la suma de los productos cuaternarios y abajo el producto de todas las raíces. Y eso se puede hacer por el teorema de Cardano-Oviedo. Entonces diremos, profesor, arriba la suma de los productos cuaternarios. ¿Cómo es? Vamos a ponerle los signos respectivos para aplicar ese teorema. Acá sería más, menos, más, menos, más y menos. Ya, entonces digo lo siguiente, profesor. La suma de los productos cuaternarios se halla dividiendo el coeficiente del término lineal entre el coeficiente principal. O sea, sería más por menos, menos 16 entre m. Ah, ya, entonces acá sería menos 16 sobre m. Y eso lo voy a dividir, abajo sería el producto. O sea, toda esta suma está acá, menos 16 sobre m. Ahora, el producto de ellos sería el término independiente entre el coeficiente principal. Pero acá es menos por más menos, menos 8 sobre m. Muy bien, acá inmediatamente m con m se me van, los negativos se me van y me queda 16 entre 8. Y eso sale 2.
Eso, señoras y señores, sería la RTPA de mi problema. Claro que sí. Fácil y sencillo.